Buenas noches, hermanos. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy tenemos un grandioso tiempo, un gran programa. Y ¿de qué se va a tratar? Como ya lo habíamos comentado en las redes sociales y en la publicidad que compartimos durante esta semana, vamos a estar hablando de un ministerio bastante importante, bastante importante no tan solo para la vida cristiana como para el creyente como individuo, sino para muchos ministerios, porque con base a lo que está haciendo Respuestas en Génesis, muchos de los hermanos, de los pastores, de ancianos, maestros de escuela dominical, etcétera, se están preparando en hablar de estos temas con mucha profundidad. Bueno, hermanos, les voy a pedir de favor que compartan la transmisión. Pueden ingresar a la librería, el perfil de la librería cristiana Sola Gracia y compartir este video. Recuerden que vamos a regalar algunos libros y parte o uno de los requisitos para poder participar en estos libros sorpresa es compartir esta publicación desde ahora, ¿sale? Entonces, por favor, compartan a todos sus contactos por WhatsApp, en perfiles, etcétera. Estoy compartiendo con algunos hermanos. Y antes de que les presente a nuestro invitado de hoy, les voy a explicar brevemente cómo será la dinámica. Todos los que estén conectados, les voy a pedir de favor que en el transcurso de la charla nos envíen sus preguntas. Nuestro invitado estará contestando todas sus dudas y va a ser un tiempo bastante interesante. Bueno, hermanos, sin más tiempo y aprovechando las 2-3 horas que le vamos a tomar al hermano, vamos a iniciar con nuestra charla. Y quiero presentarles a nuestro hermano Joe Owen. Hermano Joe, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Bien, hermano, gracias a Dios, se dio la oportunidad de que estuvieras con nosotros en este Facebook Live que hemos denominado Entre Amigos, y en verdad que es un gusto para un servidor que en tu agenda tan apretada por las diferentes conferencias que impartes a lo largo de América Latina, pues te tomes este tiempo para charlar con nosotros, hermano. Bienvenido. Gracias, es un placer y Dios da el tiempo. Y es un honor compartir contigo y con los que están viendo. Perfecto, hermano. Para los que nos están viendo en este momento, quiero comentarles brevemente que tuve la fortuna de conocer a Joe, yo creo que hace como 4 años, en Morelos. Unos hermanos nos hicieron la invitación de ir a unas conferencias de un ministerio que hasta en ese momento un servidor no conocía, que se llamaba Respuestas en Génesis. Al llegar a este lugar, me llevé una grata sorpresa y en lo particular considero que es, como lo comenté al inicio, de los ministerios más importantes que tenemos en español. Hermano Joe, muchas gracias por este tiempo y primera pregunta, ¿quién es Joe Owen? Un miserable pecador, pero salvo por la gracia del Señor y dado una nueva naturaleza por un Dios soberano. Hermano, cuando te conocí precisamente hace 4 años, aprox, me acerqué a platicar unos minutos contigo porque muchos jóvenes se acercaron en ese momento y digo, no es porque estemos ahorita platicando, ni mucho menos, pero me llevé muy buena impresión tuya. Muchas veces te acercas a algunas personas, algunos hermanos, algunos predicadores importantes y desafortunadamente con algunos no logras hacer ese clic, ¿no? De tener una buena percepción. Sin embargo, contigo fue totalmente diferente y es algo, hermano, que quiero reconocerlo. Es porque no soy tan importante. No, sí, hermano, eres muy...
es muy importante en este tema. Hermano, Ajá. llegué ese día a Morelos y vi el anuncio de respuestas en Génesis. Ujú. ¿Qué es respuestas en Génesis? Pues el Ministerio de Respuesta de Génesis es una transliteración del inglés Answers in Genesis. Todo empezó porque un maestro de biología en la secundaria en Australia, que se llama Ken Ham, estaba viendo a los estudiantes sin respuestas a sus dudas y él tenía su propia clase de biología para defender orígenes según la Biblia, un Adán y Eva literal y refutando la evolución darwiniana. Pero Dios le puso una carga de empezar un ministerio para equipar a la iglesia a responder a estas dudas que el enemigo está utilizando en todo el mundo hoy para atacar la fe cristiana desde su fundamento histórico, que es el libro de Génesis. Y entonces él se mudó a los Estados Unidos, empezó a hacer tratados en su sótano y ahora casi 30 años después es un ministerio apologético, creo, el más grande del mundo. Tiene más de 800 empleados en total, porque también tiene el Museo de la Creación. Hace 11 años abrió un museo en Kentucky, en los Estados Unidos, grande, hermoso museo. Y hace 2 años abrió otra atracción que se llama el Encuentro con el Arca, que es una réplica del Arca de Noé con las medidas bíblicas. Y ahora es la estructura de marco de madera más grande del mundo. Y es muy bello ver eso, porque entra mucha gente en una generación muy visual, trae las páginas de la Biblia a la vida real para que vean y luego conecta todo con el Evangelio. Y entonces, Respuestas en Génesis en castellano se debe a que Dios le dio una visión muy internacional a Ken Ham y hace 5 años y medio, casi 6 años, por la providencia y la soberanía de Dios, nos encontramos y Ken Ham me pidió si pudiera yo encargarme de que iniciemos un ministerio en Latinoamérica. Y wow, desde entonces ha explotado. Solo este año tengo más de 42 conferencias solo este año, en más de 15 universidades seculares. Y es increíble ver cómo la apologética ha explotado en Latinoamérica. Lamentablemente, mucha la apologética en nuestros países de habla hispana es una apologética muy evidencialista, una apologética que niega muchas verdades a la palabra de Dios con el fin de querer convencer al hombre en su razonamiento entenebrecido. Y es por eso que estoy muy feliz que Respuestas en Génesis es un ministerio presuposicional. Aunque hablamos de evidencias, aunque hablamos de fósiles, aunque hablamos de el ADN, cosas históricas, pero nuestra autoridad no es el razonamiento humano, sino eso pone el razonamiento humano por encima de la palabra de Dios. Nuestra autoridad es la palabra de Dios y partimos de ella desde el primer versículo. Hermano, entonces, por lo que nos comentas hasta este momento, el Ministerio de Respuestas en Génesis, es decir, su ministerio en español, ¿tiene 5 años? Sí, un poco más de 5 años, como 5 años y medio. Wow. Por eso le dije que no soy tan importante. No, fíjate, hermano, que me sorprende mucho porque relativamente es poco tiempo, ¿no? Para un ministerio del tamaño que es Respuestas en Génesis, del trabajo que han estado realizando durante este tiempo en América Latina, los atractivos que nos comentaste, por ejemplo, el Arca, el museo, que tienen sus días en español, o sea, específicamente para el público latino, me hace que es en la providencia del Señor. Sí. Ha sido muy verdad, Latinoamérica estuvo solo. Es que en ese punto en la historia de la iglesia era el momento para un ministerio apologético presuposicional así. Y sí, cada día en el museo, en el Arca, tenemos un día latino. Acabamos de tener a Jonathan y Sarah Jerez hace un mes apenas y tuvimos una gran celebración. Y
Vemos ahora el calendario estamos ya planeando eventos para el 2020. El 2019 está casi ya completamente lleno. Y vemos allí que Dios ya lo tenía planeado. Y también tiene un sentido de humor. Eso nos falta humildad. Hay muchas personas mucho más equipadas que yo, pero vemos que Dios no es aburrido. Él tiene su manera de hacer las cosas. No, hermano, la verdad es que, bueno, en lo personal, desde que conocí este ministerio, he adquirido algunos libros que voy a ir mostrando en algún... Noche, hermano. Yo creo que algo le pasó a su conexión. Vamos a ver si al hermano se le vuelve a conectar. Pero lo que puedo hacer, porque estoy viendo en Face que el que está desconectado es él, no yo. Entonces, para los que me alcanzan a ver, él iba a empezar a hablar de libros. Tienen su mano el libro de las respuestas para niños, volumen 1. Y este libro son hey, ¿sí me escucha mi hermano? ¿Aló? Estuve un pequeño. ¿Aló? Perfecto. Tuvimos un problema, pero creo que se solucionó. Su audio está entrando y saliendo. A ver, hermano. ¿Tiene mala conexión allá? Sí, se me reinició mi modem, tuvo un pequeño problema, pero si quieres,
Hermano. Ahora sí, perdón. Hermano. Sí, lo escucho. Ah, perfecto, espérame, nada más déjame confirmar. Sí, seguimos conectados. Bueno, sí, ya. Una disculpa, hermanos. Tuvimos aquí una pequeña complicación técnica. Sucede cuando todo se está realizando en vivo. Pero continuamos con la plática. Hermano Joe, ¿por qué es tan importante hablar del Génesis respecto al Evangelio? ¿Qué tiene que ver Génesis con el Evangelio? Génesis, de hecho, nos da... Ay, perdón, mi eco. Génesis nos da el fundamento histórico para toda doctrina cristiana, inclusive el Evangelio. Imagínense cómo va a explicar al Evangelio sin el libro de Génesis. Si somos creación de Dios, entonces, ¿por qué somos pecadores? ¿Por qué hay cáncer? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué existe la muerte? Por lo que parece, hay un diseño con muchos errores y el error más grave es el corazón humano, ya que supuestamente somos creados por un Dios perfecto, diría el mundo. ¿Cómo vamos a responder a esto si no tenemos libros de Génesis? De hecho, ¿qué es el valor humano en contraste al valor de un animal? Sin Génesis no somos solamente biológicamente animales. El libro de Génesis nos dice primero que Dios es eterno. El principio del Génesis ya supone la eternalidad del Creador Dios. Número 2, ¿quién es el hombre? El Génesis 2 toma el sexto día de la creación y la enfatiza, y de ahí vemos que el hombre es creado de imagen y semejanza de Dios, varón y hembra. Así que la mujer y el hombre somos creados de imagen de Dios para reflejar sus atributos comunicables. Luego podemos ver por qué hay pecado, entonces, Génesis 3. Y luego el mismo Evangelio, el fundamento histórico para el Evangelio, la promesa del Evangelio. La primera vez que se predica el Evangelio es en Génesis 3, y el Evangelio es predicado a Satanás. De hecho, no para darle esperanza, sino para asegurar su condenación. Cuando Dios habla a la serpiente, y luego Apocalipsis 12 enseña que esa serpiente es Satanás. Y luego empieza la simiente de Eva en Génesis. Y luego vemos que sigue por Set, Génesis 5, Génesis 11. Y luego Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 3. Todos conectan para mostrar Jesús, esa simiente prometida ahí. Todo tiene su fundamento histórico en el libro de Génesis. Es de manera directa o indirecta, toda doctrina. El Génesis es tan importante, si no, la caída es algo filosófico y entonces Jesús habría muerto por un problema mitológico. Y si vemos que toda la Biblia se apoya en Génesis, por ejemplo, Romanos 5, 1 Corintios 15, 45, el apóstol Pablo nos da una ecuación para la salvación. Por el pecado de un hombre, todos mueren, y luego por la obediencia de un hombre, todos seremos, desde que estamos en Cristo, seremos vivificados. Y hay el primer Adán y el postrer Adán. Pues si no hubo un primer Adán del Génesis, entonces el postrer Adán murió por un problema alegórico. Todo se conecta allí y se encuentran, y es muy interesante. Un punto más, si nos acordamos de la parábola de Lázaro y el rico. Muy interesante que Jesús no dijo en esa parábola que la acusación al rico no fue que no escuchó a Isaías de las profecías del Mesías, sino que no escuchó a Moisés. Si no escuchan a Moisés y los profetas, empieza con Moisés,
no van a escuchar aunque alguien se levante de los muertos. Si no, y Moisés escribió Pentateuco, empezando con Génesis. Si no escuchan a Génesis, ni siquiera si alguien se levanta de los muertos, yo creo que está profetizando su propia resurrección. Ahí nos van a hacer caso. Así que para Jesús es bastante importante. Interesante, hermano, lo que acabas de comentar respecto a Lázaro, ¿no? Escuchen a Moisés, escuchen a los profetas, ¿no? Y precisamente el escucharlos a ellos te lleva a escuchar la creación, el origen de todo. Bastante interesante. Algo también importante o que me llamó mucho la atención respecto al material que vi la primera vez en Morelos, fue este libro que titularon El libro de las respuestas. ¿Por qué el libro de las respuestas, hermano? Sí, nuestros jóvenes especialmente, pero muchos de los adultos también, tienen muchas preguntas sin respuestas, muchas dudas que no se han respondido. Y según la Biblia, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, nuestra fe cristiana no da respuestas solamente espirituales para las necesidades sentidas. Esa es la palabra de Dios viviente. Y las preguntas acerca de orígenes, de significado, moralidad, de destino, esas preguntas hay que responderlas. Y ese libro es el primer libro de una serie de 4, pero en castellano tenemos 3. De preguntas, las más comunes y las respuestas. ¿Y qué de la datación radiométrica? ¿Qué de los dinosaurios? ¿Qué de fósiles? ¿Y qué de la evolución darwiniana? ¿Quién es Darwin? ¿Y cómo respondo a cuando dicen que hay pruebas para la evolución? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Y ese libro tiene alrededor de 30 las preguntas más comunes y las respuestas. Y las respuestas no son escritas por alguien en el sótano de la casa de su mamá que le gusta estar en YouTube todo el día y opinar en Facebook. Son escritos por personas con doctorados del más alto. Varios tienen PhD, que es el doctorado más prestigioso que hay. Y algunos son historiadores y teólogos, biólogos, genetistas, astrónomos, todos que toman una postura firme sobre la autoridad de la palabra de Dios respondiendo a esas preguntas. Y ese es el libro 1 en castellano tenemos 3 ahora. Entonces ya casi llegamos a 100 de las preguntas más comunes que tienen universitarios y cómo la Biblia da la respuesta y cómo la ciencia respalda eso. Pensando precisamente en el libro, en el título de este libro, les voy a pedir de favor a los que nos están siguiendo en este momento que nos envíen su pregunta por los comentarios de la transmisión y nuestro hermano Joe estará contestando a alguna de ellas. Mientras nos envían esas preguntas, Deyanira te envía saludos, profe. Dani, hola hermano, un gusto saludarlo y escucharlo desde Cárdenas, Tabasco. Vanessa envía saludos. Arturo, desde el Estado de México. Flor Mejía nos envía saludos de la ciudad de Puebla. Suri Hernández, desde Orizaba, Veracruz. Desde Tijuana, Maura Rojas. Mari Neri, también desde Grajales, Puebla. Salvador Contreras. Aquí Alexis Hernández, respuestas en Génesis México, hace falta. No hace falta porque yo vivo en Querétaro, México. Desde un año atrás, el Señor nos envió aquí para abrir sede de Respuestas en Génesis para Latinoamérica. Y aquí está su servidor en Querétaro, por la gracia de Dios. Así es que Alexis, no hace falta. Ya el hermano está radicando aquí en México. Y a la vez, Alexis, mira, esto lo íbamos a dejar al último, al final, pero valdría la pena. ¿Cómo se le puede invitar para que imparta alguna conferencia en algún estado de la República Mexicana? Pues sería un placer y de hecho no vivo lejos de allí. En la Primera Plus llego ahí rápido, creo. Sí, llegas en unas 4 horas.
¿Te tienen que enviar un mensaje, hermano? ¿Cómo lo hacen? Sí, hay un correo electrónico, no sé si la pueden copiar, es info, como información, info, Okay, arroba respuestasengenesis.org. Otra vez es info, arroba respuestasengenesis.org. Así está, ahí está. perfecto. Ahí pueden enviar un correo electrónico invitando a nuestro hermano Joe a realizar alguna conferencia. Bueno, entonces, Ignacio Montiel comenta relacionado a los libros para niños. Hermano, ¿qué nos... Exactamente. Sí, tenemos 2 en castellano y eso es una serie el ministerio pidió a que niños enviaran preguntas al ministerio. Entonces, estos son 2 libros llenos de preguntas que los niños han hecho al ministerio y luego les da una respuesta. Entonces, los papás y las mamás, por ejemplo, les pueden elegir una pregunta aquí que han hecho los niños. Y es una manera para que un papá, porque ustedes saben que la apologética, la defensa de la fe cristiana, no es un control de daños, es algo que debemos hacer primero y alistar a los niños. Les voy a dar ejemplo. Una pregunta, la pueden ver aquí. ¿Sí? ¿Cómo es que Dios creó todo el mundo? Ajá. Y dice, de nada. Y luego otorga una respuesta bíblica, versículos bíblicos y respuestas. Entonces, uno puede sentarse con sus niños, con estos libros, y hacerles la pregunta, postularles la pregunta. Los niños dicen, sí, ¿verdad? Eso es. Y luego les da la respuesta. Es casi como un catequismo de apologética, pero a mí me gusta que siempre primero van a la palabra de Dios en vez de partir de la filosofía, un argumento filosófico, cosmológico, etcétera. Ellos primero van a la palabra de Dios y luego hablan a partir de allí, para que los niños aprendan desde esta edad que la Biblia tiene las respuestas. Honestamente los recomiendo muchísimo. Mi hijo tiene 5 años, va a cumplir 5 años y a la edad de 2 años ya estaba memorizando las preguntas y las respuestas. Hermano, a ver, aquí tenemos una pregunta sobre la existencia de los dinosaurios y los fósiles que se han encontrado para determinar los años de la Tierra. ¿Son verdaderos esos fósiles? Yo creo que sí. De hecho, en el Museo de la Creación tenemos varios de esos fósiles. Tenemos huevo de T-Rex fosilizado, tenemos huevos de saurópodo, de hidrosaurio, tenemos un Allosaurus fosilizado. Aquí en México tengo un amigo que es paleontólogo, se llama Claudio de León, en Coahuila, Torreón, o Coahuila, sí, ¿verdad? Saltillo, sí. Coahuila. Saltillo. Saltillo. Y él trabaja en el Museo del Desierto y él descubrió una nueva especie de ceratops, porque muchos conocemos el Triceratops. Y él descubrió una nueva especie que se llama Coahuila Ceratops magnacuerna. ¿Cómo crees? ¿De veras? Lo buscan en Google, ahí aparece él, y él, aparte de ser paleontólogo, es pastor. Y él enseña cómo los dinosaurios cuentan la gloria de Dios, su creador. Por supuesto que son un animal que Dios creó en el 6º día de la creación, porque según las reglas taxonómicas de los dinosaurios, fueron animales terrestres, reptiles. Entonces son animales creados en el 6º día de la creación, tal como dice en el libro de Génesis. No creo que hay hoy, porque por la misma razón que no hay muchos animales hoy. Hay más de 200 especies estimadas que se extinguen con cada 24 horas en el mundo. Y eso se debe a lo que vemos en Romanos 8, 20 al 22. Y Romanos 8, 20 al 22 apunta a Génesis 3. Otra vez, siempre apuntando a Génesis. Génesis no es el fundamento, porque el fundamento es Cristo, pero es el fundamento histórico.
Sí. Y Romanos 8, 20, 22 dice, toda la creación aún gime con dolores de parto. Nosotros vemos, dice, creo Isaías, que la tierra fue formada para ser habitada, pero desde la caída está bajo maldición, entonces no puede apoyar los ecosistemas a la misma manera que fue creada, según su diseño antes de la caída. Y ahora, hoy en día, como dije, 200 especies se extinguen cada 24 horas en el mundo. 200. Gracias a Dios, hay una estimación de 9 millones de especies, entonces 200 por día no se van a acabar pronto. Sí, pero por factores climáticos, por enfermedades genéticas, los animales se extinguen y eso tiene su raíz en el pecado. Algunos dicen, pero ¿por qué la Biblia no dice dinosaurio entonces? Pues la Reina Valera fue traducida en 1569. La palabra dinosaurio se acuñó en 1841, 272 años después. Entonces, si tú tienes la palabra dinosaurio en tu Biblia, yo dudaría mucho de la fiabilidad de esa traducción, porque la palabra dinosaurio es una palabra relativamente muy nueva. Se acuñó por Richard Owen. Es un conjunto de dos palabras, creo, griegas que significan lagartija terrible. Pero hay muchos animales que no aparecen en la Biblia. La koala no está en la Biblia. La Biblia no habla de orangutanes. Hay muchos animales que nunca no están en la Biblia, pero la Biblia no tiene propósito para hacer una lista exhaustiva de todos los animales del mundo. Aunque en la Biblia habla de criaturas gigantescas, que algunos viven en el mar y algunos sobre la tierra. Unos se llaman tanim en hebreo. Uh-huh. Y en la Septuaginta, no sé si quieren que entrara tan profundo, perdón, pero en la traducción de la Biblia al griego, un par de siglos antes de Cristo, esta palabra tanim se tradujo a dragón en griego, luego de griego al castellano dragón. Pero en el contexto de la Biblia no está hablando de animales mitológicos. Incluso en unos contextos Dios está diciendo a Job, he aquí, mira este animal. Eso no es mitología ni imaginería en la Biblia, porque Dios está diciendo, para que veas que yo soy creador de este animal. No va a contar Dios mitología. Eso va a destruir su propio argumento. Otro animal en Job 40 se llama Behemoth, y dice Dios a Job, mira, contempla, he aquí Behemoth, un animal que tiene la cola como un árbol de cedro, y no hay ninguna espada de hombre que puede matar a este animal tan grande. Por lo que parece, puede haber referencias de dinosaurios en la Biblia, pero son criaturas muy interesantes que lamentablemente se han extinguido. Y la raíz de todo eso es el pecado del hombre, que por eso lo habitable de la tierra se ha disminuido algo. Y precisamente respecto a la responsabilidad del hombre, Jonathan Eduardo pregunta, ¿cómo se puede demostrar que la humanidad viene de un mismo Adán? Un mismo ADN, en este caso, Adán. Pues cuando uno habla de ADN, el ADN es un manual de instrucciones y están dos compartimentos de la célula humana. Un compartimento está en la mitocondria, que es la fábrica de energía para la célula, y ADN también se encuentra en su mayor cantidad en el núcleo de la célula. Y lo interesante, siempre digo a la gente, el ADN mitocondrial, que es la fábrica de, como dije, de energía. Si alguien tiene un niño que es muy inquieto, con mucha energía, tiene que echar la culpa a la mamá, no al papá, porque ese ADN solo viene de la línea materna, no del papá, porque su mitocondria, el ADN, es lo que hace la energía de la cola del espermatozoide para nadar. Y cuando hay fertilización, esta colita se queda afuera. Entonces el ADN mitocondrial solo viene de la mamá. Entonces siempre le echo la culpa a mi esposa cuando los niños están muy Hermano, de hecho, te acaba de escuchar mi esposa, nos está siguiendo
la transmisión, y su expresión fue, porque siempre piensa que los inquietos de mis hijos los sacaron del papá, Ahora, pero no. sí, pero esto es un parte chiste, porque energía no es lo que realmente yo creo que les hace tan inquietos, pero eso es un chiste a menos que uso con mi esposa. Ok, entonces, ¿cómo podemos saber si ese ADN viene de Adán? Pues número uno, si usted y yo, esta respuesta, mejor, ¿me puede dar cantidad de tiempo para responder? Porque yo puedo responder hasta 1 hora. Perfecto. 2 minutos. Ok, voy a poner mi timer. Perfecto. Porque esto se puede volver complicado, pero me encanta responder esta pregunta. Ok, muy bien, ya estoy, 2 minutos. Ok, si venimos de un solo hombre y una sola mujer, debemos nosotros ser genéticamente una sola raza. Pero si nosotros salimos de un árbol evolutivo de la vida de distintos seres simiescos que evolucionaron por procesos darwinianos, debe haber varias razas biológicas de seres humanos. Con el proyecto Genoma Humano del año 2000 se comprobó que existe una sola raza. Entonces, el proyecto Genoma Humano se apoya en la Biblia y descarta las predicciones de razas biológicas de seres humanos. Otra cosa también es que el ADN mitocondrial que les acabo de mencionar, las mujeres nosotros tenemos un promedio de 40 a 80 diferencias entre nosotros en el ADN mitocondrial. Entonces, si se miden las mujeres, porque ellas son los progenitores de ADN mitocondrial, podemos nosotros ver hace cuánto tiempo todas las mujeres estaban emparentadas con una sola mujer, porque sabemos el ritmo de cambios que suceden y es una mutación cada 5 a 8 generaciones. Entonces, si hacemos las matemáticas, no más de hace 6,000 años, todos teníamos una sola mamá en común. Y eso también concuerda con lo que enseña la Biblia y no concuerda con lo que enseña las predicciones de la evolución. Y es por eso que hoy en día hay más de 10 teorías hoy de evolución, porque la evolución darwiniana no funcionó. Entonces, desde 1952, 53, se entró en neodarwinismo. Eso no funcionó. Entonces, Stephen Jay Gould de Harvard inventó otra teoría que se llama equilibrio puntuado, que quizás la evolución pasó de una generación a otra en vez de a través de millones de años. Hay muchas teorías, pero lo que enseña la Biblia siempre ha querido, no hemos tenido que cambiar, porque la Biblia, la verdad, no cambia. Ahora, me hizo una pregunta muy profunda con muchos datos y quisiera poder responder con más detalles, pero puede ir a respuestas en Genesis.org y tenemos nosotros un genetista de Harvard que se llama Nathaniel Jensen y tenemos un artículo sobre eso en esa página. Entonces, nada más puede buscar por los artículos o poner Nathaniel, pero con TH, Nathaniel, en la búsqueda y va a aparecer su artículo que entra mucho más profundo en eso. Ok, hermano. Hay otra pregunta, nada más que nos va a tapar un poquito nuestros rostros, la voy a mostrar, y es de Marilyn Neri. Básicamente, ella pregunta, hermano, igual en 2 minutos, ¿en dónde entraría o cómo sería la entrada de Satanás a la tierra? ¿Es hasta que estaba Adán y Eva? Ok, eso es rápido de responder. Hay unas teorías especialmente famosas aquí en México por un predicador, pero no voy a llamar nombres, que enseña que hubo una raza preadámica entre Génesis 1:1 y 1:2, entre los primeros 2 versículos, y allá es donde cayó Satanás. Aquí que Satanás habría caído antes del pecado de la creación de Adán y Eva, según esta teoría de este predicador que se apoya en la Biblia de Scofield, en la teoría de la brecha. Pero el problema con eso es que al final del Génesis 1, Dios miró a todo lo que había hecho y he aquí era bueno en gran manera. Si Jesús ni siquiera dejó al joven rico usar la palabra bueno en términos relativos, cuando dijo al joven rico, buen maestro, no es que Jesús no era bueno, es que estaba usando la palabra bueno de manera como relativa, porque después el joven rico trata de decir yo también soy bueno.
Entonces, si Dios ni permite que un joven rico utilice la palabra bueno en términos relativos, cuando habla del Dios, mucho menos Dios va a llamar a Satanás caído, bueno, en gran manera en Génesis 1. Entonces, Satanás no puede haber caído antes de la creación. Otra cosa en Ezequiel 38, creo, cuando está en la comparación con el rey de Tiro y Satanás, Dios dice que antes que Satanás cayó, él fue el perfecto protector del Edén. Pues el Edén, según Génesis 2, no fue creado hasta el sexto día de la creación. Entonces, Satanás no puede haber caído antes del sexto día de la creación. Él cayó, obviamente, entre capítulos 2 y 3 del Génesis, porque en Génesis 3 lo introduce ya caído. En Génesis 2 termina el sexto día de la creación. Entonces, es entre Génesis 2 y 3. El tiempo, no sabemos realmente cuánto tiempo desde la creación, pero no puede haber sido mucho tiempo, yo creo, por varias razones. Y les doy una razón por ahí. Si Satanás habría caído, digamos, 50 años después de la creación, el pecado de Adán y Eva no habría sido comer del fruto, habría sido no multiplicar, porque aún no tenía niños y Dios se había mandado. Entonces hay muchas razones por las que no puede haber pasado tanto tiempo porque aún no tenían hijos. Perfecto, hermano. De hecho, sí, es bastante, es complicado contestar esto en 2 minutos, ¿no? Pero sí, ya nos diste ahí el tip de visitar la página de respuestas en Génesis, que en este momento estaremos compartiendo el link para que puedan visitarla. Sí, por favor. Ok, en la dirección que acabamos de postear es la dirección que está en español. Pueden ingresar y pueden encontrar mayores detalles en cuanto a la pregunta formulada. Ok, hermano, otra pregunta más. Los hijos de Dios en Génesis, cuando habla de los que llegaron a las hijas de los hombres, ¿son las huestes espirituales de maldad que se hablan en el libro de Judas? Esto pregunta Néstor Lira Rangel. Esa pregunta para responder dogmáticamente es difícil, pero yo puedo al menos compartir 2 teorías más prominentes y luego decirles en cuál me apoyo yo, a la cual más me inclino, mejor dicho, pero yo creo en la perspicuidad de las Escrituras, que la claridad de las Escrituras. Entonces, ¿qué es el mensaje claro de allí que yo creo que podemos sacar de allí? Eso va a ser 2 minutos rápidos. Perfecto. Número 1, la primera teoría que sí son ángeles que cruzaron con seres humanos y luego de ahí salieron los Nephilim, y una manera de traducir la palabra Nephilim es gigantes. Sea quien sea que fueron destruidos todos en el diluvio. Y de hecho, esto es lo que provocó el diluvio. La razón por la que no me inclino a esa teoría es porque el ser humano hecho imagen de Dios tiene, que son 46 cromosomas. Entonces, eso tuviera que uno deducir que un ángel caído tiene el poder de crear hombre creado a imagen de Dios con 23 cromosomas para fertilizar a una mujer. Y eso es darle casi un poder de Dios, de crear hombre hecho a imagen de Dios, para que las mujeres tengan hijos. Otro es que los hijos de Dios, también Adán es llamado hijo de Dios, Israel es llamado hijos de Dios, Jesús es el hijo unigénito de Dios, nosotros somos hijos adoptados de Dios. Entonces, más ocasiones en la Biblia, cuando habla de hijos de Dios, habla de seres humanos. En Job, por lo que parece, llama hijos de Dios a ángeles una vez. Pero yo me inclino más que son seres humanos, que son del linaje de Set. Porque el linaje de Set son los hijos de Dios, porque Adán, Israel, Jesús, todos son del mismo linaje, que pasa desde Adán a Set, luego Enoch, después a Metusalén, después su nieto Noé, luego a Abraham, Isaac, Jacob,
luego Judá, Fares, y sigue hasta Jesús. Y cuando Dios se refiere a ese linaje, los llama varias veces hijos de Dios. Entonces puede ser ese linaje cruzando con un yugo desigual o quizás violando a mujeres, por lo que parece. Y yo creo que quizás fue violación de mujeres debido a en Génesis 9, después del diluvio, el pacto que Dios hace con Noé, parece una reacción a que antes del diluvio ya no había apreciación por los derechos de la vida humana. Pero ¿cómo pueden linaje de Dios hacer gigantes? Pues esta palabra Nephilim también se puede traducir hombres de grandeza. De hecho, y dice que eran hombres de renombre después, ahí en el texto. Entonces yo creo que quizás esto puede estar hablando de hombres de grandeza. No, el apóstol Pablo fue un hombre de grandeza, pero no creo que él fue un gigante físicamente hablando. Pero yo no estoy muy seguro porque hay buenos argumentos para ambos, para serles sincero. Pero para respetar la perspicuidad de las escrituras. Entonces, ¿por qué Dios lo tiene allí? Pues, número uno, yo soy ignorante. Yo no soy la última prueba para saber cómo se interpreta algo. Pero yo sí creo que hay una lección muy clara allí. Sí sabemos que el linaje que va a Cristo está en peligro y Dios, para preservar su promesa, está dispuesto a hacer lo que sea. Entonces, Él no hay gracia en los ojos de Dios, un borracho, que vemos después, no un hombre en sí que era justo, halló gracia porque por la elección de Dios, porque él llevaba una copia del ADN de Jesús, sabemos por la genealogía después. Entonces Dios va a preservar su promesa para salvar la humanidad y va a destruir todo lo que quede en el camino de eso. Y yo creo que ese es el mensaje claro, que Dios estaba preservando su promesa. ¿Y cuál es por la que te inclinas? Yo me inclino más hacia a que es linaje de Set, no son ángeles. Perfecto, hermano. Bueno, otra pregunta más de parte de Noemí López. Regresa un poquito al tema de los dinosaurios. ¿En qué momento los dinosaurios, entonces, en qué momento se extinguieron los dinosaurios o aún se paseaban y habitaban en los tiempos de Noé? Pues en los tiempos de Noé fue alrededor de 1500 años después de la creación. Yo creo que es muy improbable que se hayan extinguido para entonces. Yo creo que aún existían. Y otra razón que yo creo que existían para el tiempo de Noé es porque iba a subir a 2 de cada tipo de reptil. Y en las capas de arenisca que creemos que fueron asentados por el diluvio, hay fósiles de dinosaurios. Entonces, si dinosaurios fueron enterrados durante el diluvio y Dios dijo en su palabra que iba a meter a 2 de cada familia de reptil en el arca, entonces habrían tenido que haber 2 representantes de cada familia de dinosaurio. Hay 50 a 80 en el nivel de familia en taxonomía, hay 50 a 80 familias de dinosaurios. Por ejemplo, lo que les estaba hablando anteriormente de Triceratops, que muchos conocen. En México tenemos el Coahuila-ceratops. Hay muchas especies en la familia de Ceratops, pero Dios mandó a 2 de cada familia representantes en el arca. Y yo creo que habrían estado en el arca. Y eso no habría sido difícil, porque los dinosaurios fueron reptiles. Yo tengo varios reptiles, de hecho, me encantan. En mi casa aquí tengo una boa. Si mi hijo me escucha, no sé si me escucha, perdón, ¡Emanuel! Voy a pedir que baje la boa. Perfecto. Tengo un pitón. ¿Puede traerme, Emanuel, la boa, por favor? Tengo un pitón que compré cuando tenía 12 años, aún vive, pero está con mi hermano, porque mi esposa, siendo mexicana, dijo ninguna culebra en mi casa. Nos pasamos. Ahora ya la convencí, tenemos la boa. Pero les quiero mostrar un reptil que esta boa va a llegar hasta 3 metros de largo. Okay. Pero ahora es así. Y los reptiles, mientras viven, crecen muchos. Entonces, los dinosaurios, los más grandes, serían los tatarabuelos. No habría necesidad de llevar los más grandes porque el propósito de llevarlos fue para que puedan reproducir en la tierra después. Entonces, sería más lógico llevar a los adolescentes.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Michelle, dice. Miren, es la boa de... ¿Qué tiempo tiene? Tiene alrededor de 5 meses, 4 meses. Esta boa va a llegar a tener 3 metros de largo. 3 metros. Entonces, los 3 metros serían las boas pero más viejas ya. Entonces, ¿cuál sería el propósito de llevarlos más grandes? Porque quieres que reproduzcan después de un año estando en el arca. Entonces, sería más probable que Dios habría enviado a los reptiles así, los más pequeños, para que puedan vivir y repoblar la tierra después. Pero, ok, ¿dónde están hoy? Pues yo creo hay muchos modelos muy interesantes de explicar una era de hielo provocado por el diluvio después, donde muchos animales grandes, reptiles que necesitan calor, habían muerto. Yo creo que quizás quedaron algunos dinosaurios hasta los tiempos de Jesús. Y le voy a decir por qué. Porque tenemos escritos, yo los tengo todos registrados, de animales del mundo natural de los griegos. En el año 70, un griego que se llama Plinio escribió de la naturaleza de los animales, y entre la lista él agregó a dracones que llegan creo que dijo, a 13 metros de largo. Y en el año 300 y pico también un escritor romano que también de animales que están haciendo taxonomía de animales. También incluyen dracones, y no es un género de mitología, están todos en el género de historia natural. Es muy interesante ver eso. Los dragones fueron relegados a la mitología en 1909 en la Enciclopedia Británica, porque ya los bosques del mundo creen que los habían como viajado suficiente para ver los bosques, para decir que ya no veían estos grandes dracones, y los relegaron a mitología. La Enciclopedia Británica lo hizo en 1909. Hermano, a mí me sonó bastante interesante el comentario de aún en los tiempos de Jesús, y este historiador que nombraste. ¿También esta información la encontramos en la página? Sí, y de hecho en la página van a ver dibujos de las cavernas de dinosaurios. Incluso aquí en México hay figuras de los nativos de dinosaurios. En los aborígenes australianos, en una piel, dibujaron un plesiosaurio siendo cazado por hombres. Un plesiosaurio supuestamente lo extinguieron hace 70 millones de años. Y los Homo sapiens sapiens evolucionamos supuestamente a 200,000 años. Entonces, ¿qué son 200,000 años en comparación a 70 millones de años? Y tenemos dibujos de hombres cazando a plesiosaurios entre los aborígenes australianos. En Camboya hay un templo, y todo eso está en nuestra página. Y está bien, también les quiero decir otra cosa también. Las cosas que estoy diciendo, yo sé que hay mucho sensacionalismo en nuestro pueblo, y esto no es sensacionalismo. ¿Cuántos hemos visto en Facebook que dice, la NASA comprobó que toda la Biblia es verdad? Eso es pura mentira. De hecho, eso fue un engaño, un hoax. Tenemos este artículo también para refutar ese punto. Hay mucho sensacionalismo. La gente comparte cosas que son inventadas. Quiero aclarar que estas cosas no son así. Estos son bastante documentados por personas que tienen altos degrees de estudio. Trabajamos con personas que uno fue profesor en Cambridge, en Inglaterra, y ahora es profesor en Bristol, fuera de Londres. Son profesores universitarios de grandes instituciones, no es algo que encontramos en Google o Facebook. Es muy interesante ver en Camboya un templo del mismo tiempo de la Reforma.
y en la columna tiene dinosaurios. Sí. En Camboya. En Camboya. Ajá. Tengo todo en las presentaciones, en las conferencias compartimos eso, pero en la página ya está, en los artículos sobre dinosaurios especialmente. No, bastante interesante esto último, hermano. Wilson realiza una pregunta también muy interesante. Al principio, cuando Dios creó a Adán y Eva antes de la caída, ¿ellos tenían almas? Ok, en Génesis 1, tengo que aclarar esto muy bien. Adán, vemos en Génesis 1 y 2 la creación de Adán y luego de Eva. Y que Adán fue creado del polvo de la tierra y Dios sopló aliento de vida en sus narices y él se hizo un ser viviente. Eso en hebreo es nefesh kaya. Y ser viviente, hola. No, aquí estoy, hermano. No saludé a su esposa. Nefesh kaya se traduce en castellano alma viviente o ser viviente. Pero tenemos que tener cuidado con esto porque también en Génesis 2 los animales son creados nefesh kaya, ser vivientes. Por eso no creo que se debe traducir tanto como alma viviente. Sin embargo, el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios ha puesto la eternidad en sus corazones. Sabemos después, viendo hacia atrás. No vemos ningún aumento en su identidad después de la caída, sino una mancha. Entonces, si somos alma hoy, tenían que ser tener almas ellos. Ahora, hay un debate teológico sobre eso también. No estoy seguro que no quiere entrar en eso. Si somos cuerpo y espíritu o si espíritu y cuerpo se hace alma. Pero algo sí sé. Cuando nos separamos para estar con Cristo en espíritu y el cuerpo se queda aquí, no estamos totalmente contentos ahí. Porque en Apocalipsis los mártires están en espíritu ante Dios y ¿qué le están diciendo? No me importa que fui martirizado, estoy en tu gloria. No, ellos dicen, ¿cuándo nos vas a vengar? Entonces, en la resurrección es cuando estamos completamente completos otra vez. Muchos creemos que espiritualmente siempre por toda la eternidad estamos flotando y entonces ya ni nos importa la resurrección tanto. Pero eso viene de teología del Renacimiento, de medieval, en pinturas, y debemos descartar eso. La resurrección del cuerpo, estar cuerpo y espíritu unido nuevamente por la eternidad es nuestro deseo. No solamente estar presente con el Señor en espíritu, porque si fuera así, entonces los mártires no estuvieran pidiendo a Dios que ya vengara su martirio, habrían dicho, no me importa, ya estoy contigo. Entonces, no, y de hecho, la resurrección todos debemos anhelar. Claro, y de hecho era algo de lo que Pablo le dedicó bastantes versículos en sus cartas, habló referente a la importancia de la resurrección, ¿no? Entonces no es algo que deba tomarse a la ligera. Deyanira pregunta, ¿en el cielo estarán los animales que se han extinto aquí en la tierra? Pregunta resumida, ¿habrá animales en el cielo? Reconozco a ella, no sé de dónde, quizás es estudiante del CEBAM, no sé. Allá nos avisa cómo te conozco. Pero muy buena pregunta. Ahora, no, quiero responder, pero no quiero hacer a alguien sentir mal. Hay influencia de la teología medieval en la pregunta, que es de nuestro trasfondo católico, que aunque tenemos, mira lo que dice, ¿estarán los animales en el cielo? El cielo no es nuestro destino eterno. Dios hará nuevos cielos y nueva tierra donde morará la justicia y nosotros vamos a reinar con Cristo sobre toda la creación. Entonces el cielo como lugar del Espíritu es un lugar temporario, como acabamos de decir, esperando la resurrección.
Entonces, yo no creo que hay animales en el cielo. En Apocalipsis, cuando habla del cielo, cuando habla de, creo que es Apocalipsis 13, cuando combinan los animales de Daniel 7, esos no son animales, eso es imaginería, porque ya estamos en un género apocalíptico ahí. Pero en cuanto a las profecías de animales, sí hay profecías, yo creo, de los animales que va a haber, pero no creo que van a estar en el cielo, yo creo que van a estar en la nueva tierra. Y yo creo que siempre debemos distinguir eso porque tenemos una influencia bastante católica aún de la teología medieval, que estamos esperando flotar en el cielo. En el cielo, no, aún en el cielo vamos a estar esperando la resurrección. Entonces, en la nueva tierra sí va a haber animales, yo creo. Muy interesante. Y yo creo, comentando lo mismo que compartía sin el propósito de ofender, mucho menos, también es parte de las preguntas. Supongo que esto también viene mucho de la propaganda que muchas veces recibimos en la calle o que llegan a nuestras puertas tocando con la portada del niño abrazando a León, cosas de ese estilo, supongo. Sí, sí, y pues va a ser así en la nueva tierra, pero no en el cielo. Eso es otra cosa. Si tuviéramos más tiempo, me atrevería a entrar un poco en la historia de la iglesia ahorita. Pero muy rápido, unas primeras herejías fueron del docetismo, de los protonósticos, donde solo lo espiritual es lo bueno y toda la materia es inherentemente mala. Entonces, y esa hoy tenemos otra vez, solamente vemos el lado espiritual de todo, pero ignoramos lo histórico, la historia natural en la Biblia. Entonces, no nos atrae, no nos llama la atención nuevos cielos y nueva tierra y la resurrección corporal. Nos atrae lo espiritual, nada más estar espiritualmente en el cielo. Pero aún ahí no vamos a estar completos hasta que estemos nuevamente en el cuerpo glorificado. Tenemos que tener mucho cuidado, yo creo, ahí que eso ha vuelto a la iglesia. Yo creo que es el sistema de dualismo que nos están influenciando. Hermano, aquí hay una pregunta que también vas a tener 2 minutos para contestarla y que en los últimos meses creo que se ha realizado un tema bastante interesante y es la pregunta de Coral Castañeda. ¿Sí? Y cuando terminemos esta pregunta, vamos a entrar a la dinámica de obsequiar 2 libros. Así es que, por favor, traigan a su mente nuevamente todo lo que nuestro hermano Joe ha estado comentando, porque va a formular 2 preguntas. Y a las personas que contesten esa pregunta, las primeras 2, les estaremos obsequiando un libro sorpresa. Como requisito, tienen que haber compartido la transmisión desde el inicio, que sean de México y que contesten acertadamente. Hermano, tienes el tiempo para contestar esto. Ok, ¿me puede hacer señas cuando se me acaba el tiempo? Sí, hermano, adelante. Muy rápido. La Biblia nos manda a que veamos algo con 2 testigos, ¿o no? ¿Verdad? Hay mínimo 2 testigos. Que yo conozco personalmente un testigo y indirectamente a otro. El primero que conozco personalmente es Barry Wilmore. Él está con NASA, es astronauta, y él fue el comandante de la Estación Espacial Internacional y está planeando ya otra misión. Yo estuve personalmente con él hace 3 meses en Nueva York y me senté con él, está en mi muro de Facebook, en Joseph Owen, lo pueden ver, y le pregunté, ¿tú eres un cristiano? Sí. Ante el Señor, ¿cómo es la tierra? Y él dijo, esférica. Y él me mostró video de su propio celular que ha tomado allí. Y luego otro se llama Colonel Jeffrey Williams, que es otro astronauta con NASA. Ambos son creyentes, ambos aman al Señor y son defensores del Evangelio. Incluso Colonel Jeffrey Williams, él comparte mucho en las conferencias de John MacArthur. Y Barry Wilmore ya ha estado con nosotros
Y para que sepan, para que estén orando, ya le invité para ir a México en octubre, la Ciudad de México. Entonces vamos a orar que él pueda, no sé si puede, pero oren con nosotros. Entonces ya tengo 2 testigos de 2 cristianos que aman al Señor. Ahora, hay 2 cristianos que van a tener dudas sobre la Trinidad. Puedes encontrar 2 cristianos que van a dar testimonio que pueden estar equivocados en cuanto a cómo se interpreta la edad de la tierra o cómo se interpreta la elección de Dios. Pero de eso no estamos hablando, porque ellos tuvieron que estarnos engañando abiertamente, no es una interpretación, porque ellos han visto con sus ojos sí o sí no. Y aparte de eso, cuando dice la Biblia que la tierra es el círculo de la tierra, los tierraplanistas dicen, ven, un círculo es de 2 dimensiones y una esfera es de 3 dimensiones, pero una esfera también es un círculo. Por ejemplo, mi mesa es cuadrada, sobre la cual está mi computadora ahorita, pero también tiene dimensiones. Pero yo también les respondiré esto. Si tiene que decir esfera la Biblia, no puede decir círculo. Y eso no es un argumento para ti tampoco, porque los tierraplanistas tampoco creen en un mundo de 2 dimensiones. Sus modelos de la Tierra es un cuadro con un círculo en medio, pero si le pones en el lado, tiene anchura, tiene profundidad. Entonces ellos también creen en un mundo que no es de 2 dimensiones. Entonces este argumento bíblico no les funciona a ellos tampoco. Tuviera que ser un mundo que es solamente 2 dimensiones, completamente plano. Si le pones del lado, va a ser invisible porque no puede tener nada de profundidad. Si no, no va a ser una dimensión, va a tener 3 dimensiones. Los argumentos que dan son unos argumentos ridículos y realmente la verdad están dañando el testimonio de la iglesia. Tenemos un astrónomo, profesor de astronomía y física universitario, profesor universitario con el ministerio, se llama Danny Faulkner. Él va a estar en esta conferencia, si Dios quiere, en octubre, están invitados, en Pachuca, de hecho. Pachuca, por la Ciudad de México. Él ha escrito varios artículos y hay 2 o 3 en español en nuestra página sobre tierra plana. Les animo a que lean todo esto. Desde 600 años antes de Cristo se había medido la circunferencia de la Tierra. Entonces, esta idea que no sabían que la Tierra fue esférica hasta Cristóbal Colón, esto es de un libro de ficción que se escribió recientemente. Siempre se ha sabido que la Tierra es esférica. De hecho, tenemos Biblias del 3er siglo con un dibujo de una Tierra esférica en la primera página de la Biblia. Yo tengo esas fotos, de hecho. Hermano, y mi pregunta relacionada con lo que comentaba Coral, preguntaba, ¿de dónde salió en este último año, 2 años, eso de la Tierra plana? O sea, sí. ¿Es un libro de ficción? ¿Ese libro apenas lo volvieron a reimprimir? ¿O por qué? Sí, perdón que no lo tengo enfrente de mí, la información específica, pero hay un autor, y lo pueden ver en nuestros artículos, hay un autor que escribió varios libros de ficción que son muy populares en la cultura norteamericana. Y en uno de los libros de ficción, él escribió que Cristóbal Colón estaba peleando diciendo que la Tierra es esférica y hay cambios de intercambio más rápidos para llegar a India si él cruza el Atlántico. Pero nadie lo creía porque creía que la Tierra era plana. Eso es de un libro de ficción. Como te digo, dio la circunferencia de la Tierra en 600 años antes de Cristo. Cristóbal Colón es del siglo XVI. Sí. Siglo XV, después de Cristo. Todos sabían ya que la Tierra fue esférica. Entonces, es un grupo, se llama teóricos de conspiración, que creen que todo es una conspiración. El problema con eso es por eso que recomiendo un poco este libro, La Verdad Total, de Nancy Pearcey, es que nosotros cristianos a veces creemos que todo que no está en Cristo no le funciona ya a la mente ni para hacer ciencia. Por supuesto que ellos tienen teorías científicas erróneas, pero en cuanto a la ciencia observacional, aún se puede hacer eso. Mucho se ha inventado en la medicina por personas no creyentes.
porque todavía tienen algo de la imagen de Dios, aunque está manchada en ellos. Entonces salió esa teoría y como todo que es sensacionalista en nuestras culturas va corriendo. Y ya me han llamado hereje algunos, porque no creo en tierra plana. En la tierra plana. Y yo digo, wow, yo predico a Cristo y el crucificado, ¿cómo puedo ser hereje? Hermano, esto me suena mucho a lo que sucede con el dispensacionalismo, ¿no? Tomando como realizar una teología, aprender doctrina de libros de ficción y de películas, ¿no? Ficción, ¿no? Sí. Entonces, Hay muchas cosas sensacionalistas. Sí. Y luego la gente lleva esas ideas a la Biblia. Eso es exégesis. Sí, no, bastante mal. Es un tema bastante interesante, hermano, y antes de que continuemos con ello, quiero hacer la dinámica de para ganarse los libros. Así es que los que nos están viendo, el hermano Joe realizará 2 preguntas. El primero que conteste cada una, le enviaremos un libro sorpresa gratis. ¿Sale? Hermano, primera pregunta. Ok, primera pregunta. ¿En cuál día de la creación creó Dios los dinosaurios? ¿En cuál día de la creación Dios creó los dinosaurios? Segunda pregunta, hermano. Ajá. ¿Entre cuáles 2 capítulos de la Biblia cayó Satanás? ¿En cuáles de los capítulos de la Biblia, ¿Entre cuáles 2? entre cuáles 2 cayó Satanás? Sí. ¿Vale? Hermano, mientras les damos el tiempo de contestar, me gustaría preguntarte, hermano, ¿cuáles son tus 5 libros preferidos? Ok, pues se sabe que la palabra de Dios, pero eso ni tenemos que decir, ¿verdad? Okay. Número 1 es, yo conocí a Cristo ya de adulto, tenía creo 23, 24 años, en el agosto de 2003. Y ni en una iglesia, porque un año y medio anterior, un hombre en la base militar, porque yo estaba en un submarino para entonces, en la marina, un hombre tartamudo me compartió el evangelio. Tuvo el valor para compartirme. Entonces, un año y medio después, esa palabra produjo fe en los oídos y los oídos con la fe para la salvación, ¿verdad? Y entonces yo ni en una iglesia conocí a Cristo y nada más prendí la televisión y a un canal cristiano y vi muchas cosas, pero no conocía la Biblia, pero sí sabía suficiente, pero algo estaba mal. Pero sí tenía una inclinación bastante humanista los primeros 2 o 3 años en Cristo, bastante dispensacionalista, bastante, ahí viene el rapto, cualquier momento, ahí viene el rapto, ¿quién es el anticristo? Creo que es el Papa, creo que es el otro, creo que es el presidente de los Estados Unidos, creo que todo eso, ¿verdad? Siempre buscando. Y luego, creo que en la segunda, una tienda de segunda en los Estados Unidos se llama Goodwill, donde puedes comprar cosas ya usadas, encontré este libro en inglés. El conocimiento del Dios Santo por J.I. Packer. Leí el libro y me quedé aplastado, llorando, porque siempre en esas cosas sensacionalistas, yo sabía que algo hace falta. Esto se siente como superficial. En mi conversión fue algo muy real, pero ahora en esto siento como estoy en un nivel un poco más superficial. Y tenía muchas dudas. Y aquí, una citación de este libro es que la razón que nuestra adoración es tan flácida es porque nosotros como seres humanos pensamos grandes cosas, pero solamente acerca del hombre. Y tenemos pensamientos muy pequeños acerca de Dios. Y es por eso que nuestra adoración es tan flácida. Citaciones así me quebrantaron. Entonces yo he llevado ya a 5 o 6 grupos a través de este libro, a través de los últimos 10 años. El conocimiento de Dios Santo de J.I. Packer, ya lo tengo en español. Incluso estoy enseñando ahorita en el seminario SEBAM en Querétaro. Estoy enseñando Romanos y este es uno de los libros que tienen que leer. El otro es de Mu, en Romanos. Douglas Moo. No, de hecho,
es de lo mejor, este libro. Sí, la verdad, lo que me gusta de este libro es que es muy bueno, porque yo viajo cada otra semana. De hecho, salgo a las 6 de la mañana para Perú, si Dios quiere. Mañana. Y siempre me llevo una copia que puedo y busco a alguien a quien dar que está en mi misma situación. Esperando que Dios... Porque no estoy dando como un poder sobrenatural a este libro, porque realmente este libro solo les apunta a la palabra de Dios. Pero es una buena manera de mostrarnos la falsedad de nuestra religión muy humanista. Otro libro, lamentablemente tuve que pasar varios años en la apologética antes de leer este libro, de John Piper. Yo no puedo hacer la apologética de la misma manera en mi vida después de leer este libro. Porque este libro hace la pregunta difícil. Porque este libro, John Piper empezó a escribir un libro que se llama Cómo leer la Biblia sobrenaturalmente. Y él tuvo que parar. Y dijo, pues, primero tengo que escribir un libro, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Es verdad. Entonces él paró y escribió este libro. Una gloria peculiar. Y en este libro, él responde teológicamente, bíblicamente, por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y no empieza dando, como muchos hoy, es porque las profecías de Daniel sobre Alejandro Magno, las profecías de esto, es porque el otro, es porque filosóficamente el otro. No. Él dice, porque solamente en la palabra de Dios recibimos un vistazo de la gloria de Dios, que está en la paz de Jesucristo. Esa portada, hermano, no la había visto hasta ahorita. Sí, yo acabo de encontrarlo. Yo pude compartir hace 3 semanas en la Feria de Libros de Monterrey. Y yo lo vi ahí en español. Yo lo tengo en inglés. Y yo no sabía que ya estaba en castellano. Sí, no, de hecho no conocía esa portada. Seguramente es nuevo el libro. Sí, es nuevo. Relativamente hablando es nuevo. Muy, muy buen libro, hermano. Y especialmente el capítulo 8 de ese libro. Te va a decir que, y luego se apoya mucho también en Jonathan Edwards en este libro, que la gloria de Dios que se revela en el Evangelio, en la palabra de Dios, es la razón por la que crees que es la palabra de Dios. Así que en el alfabeto y el académico, ambos pueden conocer a Cristo. Porque la gloria de Dios, vistazo a la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la santidad de Dios? Todo se explica en ese libro de una manera hermosa. Y la otra, la tengo en mi oficina en la iglesia, es cómo leer la Biblia sobrenaturalmente. Lamentablemente, no estoy seguro que este libro está en castellano. Apenas lo estrenaron en la conferencia TGC en Indianapolis hace 1 año y medio, creo. Un año. Sí, como hace 1 año en Indianapolis. Y lo conseguí, lo leí. Es como leer la Biblia sobrenaturalmente, otra vez, viendo que no es un libro como cualquier libro. Este libro va a ser una herramienta para el resto de mi vida en el ministerio, si Dios permite. La libertad del alfarero, no creo que tampoco está en español. Por James White. James White es el mejor apologista, yo creo, del mundo hoy en día. Él tiene casi 200 debates en YouTube. Si pones James White debate en YouTube, vas a ver, allá están. Él es anciano de una iglesia bautista reformada en Arizona. Él ha debatido católicos, apologetas católicos, él ha debatido musulmanes, ateos, Bart Ehrman, uno de los más fuertes, David Silverman, varios otros, y ahí también muchas sectas, y uno aprende mucho, yo aprendo muchos debates. Este libro es una respuesta del libro de Norman Geisler, que creo que el título del libro de Norman Geisler es Elegidos pero libres. Es como tratar, y él dice, es tratando de enseñar una clase de calvinismo moderado, que es más arminianismo, y él responde con este libro, es gran libro, muy buen libro. Espero que esté en español. Espero que en un día salga en español. Perfecto. Para que tomen nota todos los que nos están observando,
de este Y ellos que libro. lo están observando son bilingües. Entonces, si eres bilingüe en Amazon, lo puedes conseguir. Perfecto, hermano. Ya empezaron a enviarnos las preguntas. ¿Puedes Ajá. repetir nuevamente la pregunta número 1? La pregunta número 1 es, ¿entre cuáles dos capítulos cayó Satanás? Y la segunda pregunta es, no, ¿en cuál día fueron creados los dinosaurios? Ya me acordé. Ok. Bueno. Michelle Raymond. Ok, Díaz, muy bien. ¿la damos por válido? Pues eso solo está respondiendo una pregunta ahí, ¿verdad? Sí, solamente es una. Ajá. Tenía que responder ambas, ¿no? No, una y la siguiente regalo, la segunda respuesta. Ok, sí, pues ella tiene razón, porque la primera pregunta tenía que ver con los dinosaurios. Entonces, sí, ella sí es correcta. Perfecto. Bueno, de ahí varios hermanos nos contestaron que en el día sexto, pero recuerden que tenía que ser el primer comentario. La segunda pregunta que formuló nuestro hermano es: ¿entre qué capítulos fue que Satanás cayó? Ujú. Y bueno, César Augusto nos comenta que es del capítulo 2, entre el Y capítulo 3. 2 y 3, Esa es, ¿correcto? eso es correcto. Bueno, Michelle Raymond también nos comenta que entre el 2 y el 3. Sí. Israel Neri comenta que entre el primero y el segundo. Ujú. Eso sería Alexis, problemático. sí, se fue muy, muy atrás. Alexis Hernández entre el 2 y el 3. Recuerden que tenían que compartir la transmisión, y segundo, que su último obsequio que ganaron tenía que tener como antigüedad mínimo un mes, con el propósito de dar la oportunidad a otros hermanos de ganarse algún obsequio. Les voy a pedir de favor a los que ganaron este libro que nos envíen un inbox al perfil de la librería cristiana Sola Gracia para que nos proporcionen sus datos y les enviemos nuevamente les enviemos este, este libro, sus obsequios. Hermano, ¿cuál es el cuarto libro que estás leyendo o de los preferidos? La esclavitud de la voluntad por Martín Lutero. Lo que tengo aquí está en inglés, pero sí está en español. Ese libro sí está traducido al español. Esta es la obra maestra del debate con Erasmus, entre Martín Lutero y Erasmus. Entonces, ese es el primer debate escrito, creo, de la Reforma. Y es un gran libro, especialmente si ya tienes, en otras palabras, yo primero recomiendo leer este libro, El conocimiento de Dios Santo, y quizás este libro si pueden, antes de esto. Eso es un poco académico, pero es muy bueno. Esto nos muestra, este libro realmente, no es realmente imágenes ni otras cosas a que provocó la reforma protestante. Y se trata de la esclavitud de la voluntad al pecado. Y en otras palabras, volviendo a la palabra de Dios y también a Agustín en vez de Tomás Aquino. Con sus nuevas teorías de neutralidad del hombre y que el hombre tiene una chispa de algo bueno en él. Entonces, es muy interesante porque Martín Lutero dice a Erasmus, entre todos mis detractores, entre todos mis oponentes, Erasmus, tú fuiste el único que lo entendiste realmente cuál es el punto de esta controversia, y tiene que ver con la soberanía, lo que hoy llamaríamos calvinismo, y muchos protestantes somos anticalvinistas, pero eso te pone al lado de Erasmus, porque eso fue el punto del debate de toda la reforma. Ese libro lo estás mostrando en inglés, pero existe en español.
existe en español. Lamentablemente ahorita no tengo una copia en español, pero existe en español. Pero como comentan, muchos de nuestros seguidores son bilingües, entonces no habría ningún problema por ello. Hermano, ¿tu último libro? No sé cuál envié allí, porque otros de nuestro ministerio, La mentira, de Ken Ham. Este libro nos muestra, porque algunos dirán, ok, hablar de creación y evolución, eso es para los nerds. Realmente, los que les gusta discutir cosas así, realmente solamente me importa Jesús que nos ama y que debemos convivir. Pues eso es un entendimiento muy superficial del Evangelio. Este libro muestra por qué es importante. ¿Por qué es importante lo que queremos acerca de Génesis? Este libro no responde a muchas preguntas como el libro de las respuestas. Este libro está diciendo por qué. ¿Por qué nos debe importar? ¿Cuál es la relevancia del libro de Génesis para el Evangelio, para nuestros días hoy, etcétera? Es un buen libro para uno construir, edificar una cosmovisión bíblica a partir del primer versículo de la Biblia. Perfecto, hermano. ¿Qué otros libros de respuestas en Génesis tienes, hermano? Aprovechando. Otro es La crianza de hijos piadosos en el mundo impío, escrito por Ken Ham y su hermano Steve Ham. Y ellos aquí explican cómo sus padres, sin las respuestas, no tenían. Aún así, les enseñaron cómo confiar en la palabra de Dios, aun cuando no saben responder a ataques contra la palabra. Y entonces enseña maneras muy prácticas que los padres pueden enseñar a sus hijos a apoyarse en la palabra de Dios desde el primer versículo. Este libro es muy práctico para mamás y papás. Tengo muchos libritos, ese es un paquete de 12 que responden las preguntas y qué de los dinosaurios, qué de la datación radiométrica, qué de la evolución, cuál es el por qué existe la muerte y el sufrimiento. Muchas preguntas que tienen mayormente universitarios y personas de la prepa con muchas sus respuestas. Este libro es un libro pequeño, escrito por, creo, 3 biólogos, uno es profesor de anatomía en los Estados Unidos, y sobre los supuestos fósiles para hombres simios y los refutan, nos muestran que es totalmente un engaño. Y estos son uno es profesor de anatomía en universidad, diciendo que estos fósiles no tienen nada de anatomía de un hombre simio. Otros por nuestro astrónomo, otro pequeño, y que de los ovnis, eso es algo muy... Y este libro es bastante bueno para responder a la pregunta de ovnis. Ya les mostramos el libro de las respuestas para niños, 1 y 2. Tuve el gran honor de contribuir a este libro. Se llama Una sola raza, una sola sangre, con Ken Ham. Y este libro da una respuesta bíblica al racismo y también lo enfoca en el Evangelio. Y también tiene algo de un contexto latinoamericano. Tenemos 3 libros para niños acerca de fósiles, acerca del diluvio de Noé y acerca del hombre simio. Estos libros están llenos de información, que es lo que te enseñan en Discovery, en National Geographic, porque enseñan qué es la evidencia fósil, que muestran qué dice la Biblia, qué dice la ciencia verdadera sobre eso. Tenemos respuestas 1, 2 y 3. Solo que tienen 2 conmigo. Y otro sobre la era de hielo, pero para niños. Y una respuesta bíblica a la era de hielo. Bien bonito este libro. Con tamaños de los animales y todo. Y tengo uno aquí que está en inglés, pero este libro ya estamos traduciendo al español. ¿Ya está para impreso, hermano? ¿O pronto? En inglés ya está. Ok, perfecto. Se llama Reemplazando a Darwin. Está escrito por Nathaniel Jensen. Él es un genetista con nuestro ministerio. Él también va a Pachuca, si Dios quiere, en octubre. Él tiene un doctorado de Harvard, y es especialista en células madre. Y ahora tiene 9 años estudiando el origen de las especies, el origen de la humanidad. Y él escribió este libro muy bueno sobre reemplazando a Darwin. Ok, perfecto. Hermano, ¿en dónde
pueden consultar, ya nos comentaste que número 1 en la página de Respuestas en Génesis, pero ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde pueden enviarte preguntas, etcétera? Pues sí, tenemos respuestasengénesis.org, la página internet. En Facebook tenemos Respuestas en Génesis. Nada más se busca por Respuesta a Génesis. Tenemos una página para el museo que se llama Creation Museum Latino. Creation Museum en inglés, Museo de la Creación, y luego Latino. Y luego Ark Encounter, Encuentro con el Arca Latino. Y también nos pueden escribir al correo que les mostré, info@respuestasdegénesis.org, especialmente si quieren un libro, quieren conseguir un libro. Todo lo que vieron aquí creo que se vende en Amazon, pero yo creo que Amazon va a cobrar mucho más. Y estamos en este momento imprimiendo en la Ciudad de México. Incluso cuando llego de Perú ya van a estar los libros, si Dios quiere. Imprimiendo tengo una pequeña cantidad conmigo, pero si Dios quiere vamos a tener muchos ya. Perfecto. También nos pueden enviar al inbox de la librería Cristiana Sola Gracia, para los que comúnmente nos siguen, y también les podemos hacer llegar estos libros que en verdad valen muchísimo, muchísimo la pena para enseñar tanto a grandes como a pequeños, escuelas bíblicas de verano, escuela dominical, para instruir a tus hijos, para instruir en casa, etcétera. Hermano Joe, te agradezco muchísimo tiempo. Mañana a las 6 de la mañana sales para Perú. Todos los que nos están viendo de Perú, mañana nuestro hermano Joe estará iniciando una serie de conferencias. Pueden visitar el perfil de Respuesta en Génesis para consultar los datos de estas conferencias. Hermano Joe, el tema nos da para mucho. ¿Qué te parece, hermano? Nos vamos programando, te extiendo la invitación para que próximos días, próximas semanas podamos tocar temas ya en específico. Si te diste cuenta, hay muchos hermanos preguntando respecto a ovnis, a los simios, siguen las preguntas respecto a la tierra plana, etcétera. Sí, sería bueno un día coordinar una conferencia con la librería de usted y invitar a estos hermanos a que vengan y allá podemos dar toda una conferencia y pueden conseguir más de los libros que vende usted allí también los libros de Respuesta a Génesis. Ya estoy planteando una idea, a ver si se concreta. Sería bueno. Y para los que no lo saben, hermano, Joe es mi cliente, ya sea que sea acá comercial, hermano. Pues, hermano, agradezco muchísimo tu tiempo y que Dios bendiga el ministerio de Respuestas en Génesis. Amén. Muchas personas. Y es mi deseo que sigan llegando a muchas más. Amén. Y a los que nos están siguiendo, les voy a pedir de favor que sigan compartiendo estas transmisiones. Son de gran bendición. Cuando comparten mucho, Facebook nos saca en las primeras noticias de todos nuestros contactos. Agradecemos que nos hayan seguido durante este tiempo. Fue un tiempo muy grato, muy agradable con nuestro hermano Joe. Bendiciones, hermano. Gracias. Último comentario, hermano. Sí, les quería animar también tengo el honor de enseñar historia de la iglesia en seminarios y por lo que parece, Dios se ha enfocado a través de la historia de la iglesia en ciertas regiones por su elección y por lo que parece una gran región que va a dejar un gran impacto en la historia de la iglesia para el siglo XXI, quizás 22 y 23, a menos que el Señor llegue antes, va a ser Latinoamérica. Y así que si tú eres latinoamericano, tú vives en un tiempo de mucha responsabilidad y yo les quiero animar a que se preparen. De Latinoamérica tenemos que enviar los próximos misioneros al mundo. De Latinoamérica tienen que salir los próximos libros teológicos que apuntan a una nueva generación otra vez a la palabra de Dios. Entonces, por favor, tomen esto en serio. El Día de los Gringos ya se fue. Ustedes los latinos, por lo que parece, ya es su turno y hay que prepararnos para eso, hay que estar listos y entonces trabajemos juntos como iglesia para llevar un evangelio bíblico
y contundente a un mundo oscuro y escéptico. Muchas gracias. Amén, hermano. Buenas noches a todos y síganos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bendiciones, hermanos.